Boa noite a todos. Para quem está chegando agora, quero dar as boas-vindas ao nosso simpósio PAC. Esse é o primeiro simpósio organizado pela linha PAC, que é a linha de processos artísticos contemporâneos do PPGAV. E o tema que a gente escolheu para provocar, para ativar essa primeira edição é compostar. Compostar enquanto um método, né, de compor junto com a densidade do presente. Então, compostar os nossos corpos, palavras, paisagens e escutas. E esse é um evento organizado coletivamente, né? Ele é organizado por todas as docentes e discentes da linha. Então, ele articula os dois grupos de pesquisa da linha, que é o Articulações Poéticas e o Proposições Artísticas Contemporâneas e seus processos experimentais. Consegui? E ele também tem o apoio do PPGAV, claro, e de vários projetos de extensão, né? Como o NUDA, o Diálogos Recíprocos do NUDA, o Projeto Integrado, a Galeria Jandira Lorenz, o Ações Poéticas, a Sala de Leitura e Sala de Escuta e o LIF. Então, enfim, é um evento compostado a muitas mãos, com muitos desejos envolvidos. E tem uma programação bem extensa também. A exposição que está acontecendo na Galeria Jandira Lorenz faz parte do evento. De manhã está tendo oficina, de tarde está tendo comunicações de estudantes e discentes, estudantes de graduação, pós-graduação e profs. E à noite está tendo palestras de convidados super especiais, então a gente está muito feliz de receber hoje Cíntia Schuffer e Daniel Lima. A gente vai começar com a Cíntia, vou apresentá-la. Aí nessa hora o celular vai estar na minha cara. Bom, Cíntia Schuffer é investigadora, curadora e fotógrafa. É doutora em estudos americanos e acadêmica professora, né, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Santiago do Chile. É investigadora responsável pelo projeto Epistemologias Dissidentes, aproximações conceituais e metodologias queer para o trabalho arquivístico. E ela participa ativamente da rede Conceptualismos del Sur e é cofundadora e gestora do coletivo de investigação e criação Biblioteca Queer. Atualmente trabalha em 2 projetos complementares, que um deles é a organização do primeiro encontro sobre patrimônios dissidentes no Chile, e o outro é a elaboração da plataforma Arquivo Digital da Biblioteca Queer. Então, bem-vinda, Cíntia. É uma alegria ter você aqui no SEARTE. Bueno, quisiera partir agradeciendo la invitación de la universidad y bueno, de todo este compost que ya mencionaba Débora y por supuesto también a Débora, porque hace algunos meses iniciamos una escucha, un intercambio de palabras y escucha también en torno a nuestros proyectos de investigación, nuestras indagaciones, nuestros deseos también de lo que queríamos realizar en torno a nuestros proyectos. Entonces estoy muy agradecida y muy feliz de poder estar acá, de poder ser parte de estas palestras y de tener el honor y el desafío de inaugurar también el espacio. Como ya se dieron cuenta, hablo español, entonces mi presentación va a ser en español. Así que agradezco mucho su paciencia y el deseo de querer escuchar a una persona que no habla en su idioma. Lo que les quiero presentar, bueno, cualquier cosa que no se entienda, por favor, me preguntan, ¿ya? Lo que quiero presentar es, tal como señalaba recién Débora, es un trabajo que emerge del deseo no solamente mío, sino que el deseo de muchos artistas, activistas y personas de distintas disciplinas que dada una coyuntura en particular que ya les voy a ir contando, nos reunimos para pensar, para compostar, ¿no? Y para seguir compostando, porque es un proyecto que sigue en curso, que se llama Biblioteca Queer. Biblioteca Queer es un colectivo, como les comentaba, que parte en julio del 2023 en Chile, particularmente en Santiago,
Es un grupo diverso de personas, ¿no?, que tienen distintas formaciones, ¿no?, académicas y no académicas, principalmente dedicadas a la visualidad y a los archivos, pero también a los trabajos de memoria. Y como investigadores, arquitectos, activistas, artistas, educadores, LGTBQIA+, nos reunimos para buscar algunas formas de poder materializar eso que veníamos soñando hace varios años y que coincidentemente nos encontramos para llevarlo adelante. Este es un proyecto que surge a propósito de un trayecto un poco más largo. Yo participo, como decía Débora, en un colectivo que se llama Red Conceptualismos del Sur, y este colectivo cada cierto tiempo lleva adelante investigaciones curatoriales que les permite como levantar un pensamiento de largo aliento, es decir, un pensamiento colectivo y distanciado en el tiempo que les permite justamente pensar, ¿no?, las distintas líneas y orientaciones que podrían tener estas pesquisas. La última se llamó Girográfico. Girográfico fue una exposición que estuvo en el Museo Reina Sofía y luego se fue al MUAC en México. Y esa era como la parte oficial de la exposición. Luego de eso iniciaron derivas no oficiales. Con esto me refiero a que distintas personas del colectivo empezaron a imaginar cómo sería trasladar esa exposición y situarla en cada uno de sus países, territorios, contextos. En ese ejercicio, la exposición se realiza en Chile, gracias al apoyo de la red y al apoyo también del Centro Cultural La Moneda, en donde fui curadora en conjunto con otras 4 personas más que fueron parte de este proyecto. Y ya veníamos con una herencia que nos había dejado el Girográfico, que era pensar una biblioteca queer. Hasta entonces la biblioteca había sido un nodo curatorial, es decir, había sido parte como de las reflexiones y algunos esfuerzos que solo y exclusivamente el equipo de curadores había decidido para ese espacio. En Chile decidimos darle un giro completo, es decir, ya no ser un nodo curatorial, sino construir una biblioteca que sea una asamblea, que sea un espacio de escucha, que sea un espacio de activación que exceda la exhibición y que exceda, por supuesto, los límites del espacio donde estaba. En el marco de eso fue que nos reunimos con una pregunta clave, ¿no? Sabíamos que habíamos heredado esta idea de biblioteca queer, pero no sabíamos bien a qué se refería. Entonces partimos con una gran pregunta, ¿no?, bien general, que sería: ¿qué es una biblioteca queer? ¿No? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su misión? ¿A qué está llamada? ¿No? Y me gusta partir con esta imagen porque es una imagen que nos ha ido acompañando en todas las reflexiones. Cualquier persona, más o menos como con una idea prefijada de lo que es una biblioteca, jamás imaginaría que este pedazo de plástico rosado podría llegar a ser una biblioteca, ¿no? Sin embargo, para nosotros era importante pensar incluso en esa dimensión, ¿no?, como aquello inimaginable en lo que podría convertirse este proyecto. Les traje algunos fragmentos de algunas de nuestras conversaciones. Creo que debería ser comunitaria, como un lugar en el que la gente pueda entrar a compartir sin espacio de lucro, haciéndole quizás la batalla al sistema capitalista que tenemos, igual, combativo, marica, cómodo, seguro, rico de habitar, de estar. Sí, un lugar donde podáis
estar tranqui y compartir con gente, conocer gente, donde sabes que voy a estar como en tu lugar igual, quizás encontrar como un pedacito de calma dentro de tanto caos de la ciudad. Ya, yo imagino de una biblioteca queer, no lo imagino como un espacio, porque no creo que tenga forma como tal definida. Pienso que puede existir como en lo físico, como también puede ser algo que se construya con la gente que la compone. Me imagino un espacio al cual todas las generaciones transdiversas, no conformes de género, disidentes, puedan consultar, ver, aprender, tener referentes, inspirarse. Y en cuanto a los colores, claramente me lo imagino muy rosado, muy negro, ante todo. Yo creo que esos colores base, porque en verdad me lo imagino un lugar con publicaciones de todo tipo, y las publicaciones no tienen un formato establecido, rígido. Entonces creo que eso sería lo que diversificaría los colores que estuvieran en esta biblioteca queer. Pero me lo imagino rosado y negro ante todo. Yo me imagino una biblioteca queer llena de colores, llena de identidades que representen en verdad a toda la comunidad y a todas sus formas de existir, y que en verdad ojalá existan muchos nuevos y posibles escritos no binarios, que creo que aún hay un déficit un poquito de eso, pero de poquito le vamos incluyendo a esta diversidad de escritos no binarios, que nos acompañen y ayuden también en nuestras transiciones. Y en verdad eso, un espacio seguro y siempre móvil, como que lo queer siempre está nómade, y me imagino como que sea un camión que viaje por todo Chile y que, no sé, como que deje su legado en todas las regiones para que se conforme de cierta manera como una regionalidad de esta biblioteca como para todos. Eso, gracias. Una biblioteca queer funciona como un dispositivo de socialización de experiencias minoritarias vinculadas a la resistencia de ciertas vidas frente a un mundo hegemónico, heterosexual, binario, etc. Me imagino al mismo tiempo que es un espacio que cuestiona, que es un dispositivo que en su mismo despliegue, en su mismo contenido y en su misma forma, cuestiona incluso categorías como dominantes para entender lo que es algo así como la experiencia, algo así como la vida, algo así como lo bueno y lo malo. En ese sentido, como sigue siendo un dispositivo como contraepistemológico, contracultural. Me imagino que es un archivo de afectos. Me imagino que también es una manera de conectar, de hacer que las experiencias de las vidas queer se sientan menos solas. Es como poner a disposición una suerte de entramado de linajes, de filiaciones y de alianzas medias demoníacas en las cuales muchas no reconocen. Eso. Bien, espero que se haya entendido, porque hablamos difícil igual. Bueno, entonces, como les comentaba, parte de nuestras como preguntas partieron por esta gran pregunta, ¿no?, sobre qué era una biblioteca queer para cada una de las personas que estaban participando en el colectivo, que se sentían parte o cercanas
¿no?, al proyecto. Y después de eso vinieron muchas otras preguntas, ¿no?, que, por ejemplo, cómo presentar una memoria disidente, cómo hablar sobre las acciones, ¿no?, contrahegemónicas, ¿no?, contraepistemológicas que ya se enunciaban en los testimonios, cómo también crear una biblioteca, va a ser un archivo, un centro de documentación u otro espacio, ¿no?, qué características tiene. Entonces, en el fondo lo que hicimos fue fabular. Creo que en parte de las comunicaciones estaba muy presente la idea de fabular, ¿no?, la idea de fabular para abrir un horizonte, ¿no?, y pensar otro mundo posible, no solamente por el deseo de especular, sino también porque lo necesitamos, ¿no? Entonces, frente a eso, pensamos además que la biblioteca no solo debía ser entonces un objeto, un edificio, una cosa en particular, sino que debía tener un cuerpo, y ese cuerpo era una asamblea, ¿no?, en donde nos permitiera realizar ejercicios políticos de autoformación y conocimiento libre, además de empezar a pensar y a reunir, ¿no?, qué tipo de publicaciones o qué tipo de objetos iba a contener este espacio, ¿no?, este espacio expandido. Les traje algunas imágenes de lo que ha sido nuestro proceso. Me voy a detener bastante en la presentación porque es más fácil explicar una experiencia que ha sido larga y compleja. Partimos reuniéndonos, como les comentaba, en asambleas. Las asambleas eran espacios abiertos y libres, donde nos reunimos también a imaginar cada una de estas aristas, ¿no?, del proyecto. Proyecto que inmediatamente tuvo como dos líneas. Por un lado, qué era lo que queríamos, y por otro lado, qué era lo que teníamos, ¿no? Entonces, a la par de las asambleas empezaron a emerger y empezamos a tomar contacto con cada una de las piezas que componen la biblioteca. Este es solamente un fragmento mínimo. Actualmente tenemos alrededor de 480 objetos. Pero lo que sí para nosotros era súper importante poder conocer que cada una de estas piezas estaba vinculada a un deseo de querer expresar parte de otras preguntas que provenían de lugares distintos, ¿no? Entonces fue así como nos empezamos a encontrar con relatos y memorias y ejercicios escriturales de personas intersexuales, no binarias, transmasculinidades, transfeminidades, lésbicas, en fin. Y empezamos a leer, ¿no?, y a palpar, y a tocar, y a sentir un poco estos materiales para poder conectarnos también con ese otro ejercicio de memoria que nosotros queríamos hacer con cada uno de estos objetos. Luego de varias asambleas, fueron alrededor de 15, ya estábamos más o menos en una etapa de sistematización. Y empezamos a compartir cada uno de estos escritos, ¿no?, que teníamos a la mano. Muchos de estos hablaban acerca sobre si debiésemos o no digitalizar, por ejemplo, el material, o si había una diferencia entre si el material venía de una editorial un poco mayor a editoriales independientes y experimentales, o por ejemplo, cómo se cataloga afectivamente estos objetos. Y iniciamos un proceso de sistematización muy bonito porque nos juntábamos ya no solo a conversar, sino que a leer lo que ya habíamos escrito, y empezamos a sistematizar en no solamente estos papeles de colores donde nos reuníamos nuestros pensamientos, sino también nuestros apuntes más íntimos de nuestros cuadernos, nuestras libretas, ¿no? Y así fuimos como armando una especie de constelación de ideas que nos permitía ir como fijando algunas nociones que nos parecía relevante, ¿no?
Un ejercicio tremendamente potente fue este. Yo creo que nos permitió consolidar el proyecto, un proyecto que a desde nuestra perspectiva, ¿no? Era un proyecto que era urgente de realizar, por lo tanto teníamos que avanzar lento si es que queríamos llegar más lejos. Entonces todo este tiempo nos permitió ir armando una serie de nuevos léxicos comunes, ¿no? Un lenguaje común para entender de lo que estábamos hablando cuando hablábamos de una biblioteca queer. Y fue así como fuimos recortando desde estos mismos cuadernos, desde estos mismos cartones, ¿no? Algunas ideas y algunos conceptos que para nosotros eran claves, ¿no? De ahí surge, de hecho, un poco un concepto que aglutina de buena manera el proyecto, que es que la biblioteca queer es un refugio micropolítico promiscuo y libre. No sé cómo se traduce promiscuo, pero no sé si es... ¿Sí? Ah, y luego de empezar esta sistematización, empezamos a organizar nuestras ideas. Trabajamos de manera muy visual, porque nuestras formaciones son muy distintas. Entonces considerábamos que teníamos que volver una base muy simple, ¿no? Trabajamos con una sistematización visual que nos permitía ir generando alianzas entre algunas de las nociones que ya estábamos pensando, ¿no? En torno a procesos de catalogación, pero también procesos de socialización, de activación y de cómo pensar el espacio contenedor de la biblioteca queer. Sabíamos que no podíamos ser tan etéreos en algún punto, sino que teníamos que conseguir consolidar un espacio más material para convocar, para congregar, para que las personas pudieran visitarnos. Y así fuimos organizando. Les traigo acá algunos de nuestras gráficas, ¿no? Que nos ayudaron a ir pensando todo esto. Como ven, no solamente hay conceptos, sino que también hay dibujos, ¿no? Porque ya se empezaba ya empezaba a aparecer, ¿no? Esta noción de lo espacial o esta necesidad de lo material, ¿no? Este giro más material que requería el proyecto. Acá hay alguna. Y algo también muy clave en esto fue que nos permitió partir con un manifiesto inicial, ¿no? Creíamos que todo esto que habíamos pensado teníamos que generar un hito que nos permitiera fijar algunas cosas, y pensamos este manifiesto que en su momento también fue texto curatorial, que en su momento también fue una publicación, que en su momento también fue un audiovisual, ¿no? Fue una performance también, donde pudimos cada quien, con nuestras distintas voces y sonoridades, darle cuerpo a este manifiesto. Y ese fue como nuestro primer gran acuerdo que nos permitió seguir avanzando en el proyecto y seguir proyectando, ¿no? Algunas cosas que nos parecían necesarias. Una de las cosas que como ya les decía, que nos venía rondando era la posibilidad de pensar la biblioteca como un espacio de indagación, de experimentación, un laboratorio, ¿no? Que nos permitiera pensar no solamente su materialidad, sino las activaciones, principalmente porque ya queríamos compartirlo. Ese fue nuestro impulso, nuestro deseo, ¿no? Y fue muy interesante cómo cómo se inició esta etapa, porque sabíamos que la biblioteca no podía ser un estante, no podía ser una repisa, no podía ser un mueble convencional, ni mucho menos comprarlos en el retail o en el shopping, ¿no? Sino que justamente teníamos que pensar de otra manera. Así partieron jornadas de donaciones de objetos que personas se acercaron, quisieron donarnos en función de poder como contribuir con un engranaje, un pedacito de este supuesto como espacio contenedor de la biblioteca. Y así fuimos imaginando
algunos dispositivos, ¿no? Que eran plegables, que eran flexibles, que eran fáciles de transportar. Esa era una de nuestras como primeras decisiones, ¿no? Que no nos resultó, ¿no? Porque después nos pusimos muy como ambiciosos y empezamos a pensar en objetos mayores, pero nuestra primera, y ahora volvimos a ese primer principio, que era ojalá construir objetos que fueran transportables, ¿no? Para poder mover la biblioteca, tal como decía nuestro compañero en el video, ojalá por distintos territorios. También empezamos a imaginar, por ejemplo, utilizando distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Que nos permitieran mapear los objetos, empezar a como dibujarlos, pensarlos en el espacio. Lo que fue muy interesante porque nos permitió mostrar la colección, o esta primera parte de la colección, durante alrededor de 6 meses, en distintos espacios, ferias autoconvocadas, autogestionadas, ¿no? Espacios activistas también que decidieron y quisieron invitarnos, como se ve ahí en una fotografía, para poder mostrar este material, poder activarlo. Luego teníamos un gran desafío que era llegar a la exposición en La Moneda, ¿no? Desde donde se había gatillado, donde se había abierto, ¿no? Esa llave, y empezamos ahí a imaginar otro tipo de cosas, ¿no? Ya empezamos a dibujar, empezamos a imaginar qué tipo de espacialidad, qué circulación debiese tener este objeto, ¿no? Qué características tiene, ¿no? En términos espaciales, pero también nos parecía muy relevante poder pensar cómo presentar una colección así de amplia, diversa, sin generar sesgos, ¿no? Sin nuevamente caer, por ejemplo, en la excesiva como catalogación, ¿no? Sin generizarlos, ¿no? Sin devolverles ese costado binario del que nos estábamos escapando todo el tiempo, ¿no? Y ahí decidimos pensar nuevamente a través de la escritura. Realizamos algunos ejercicios para imaginar algunas categorías que nos permitan presentar algunos de estos objetos, ¿no? Fueron ejercicios de escritura colectiva. Nos reuníamos no solamente como a imaginar estas categorías, sino también ver de qué manera eso se conectaba muy íntimamente con cada uno de los objetos. Y ya a un estado bien avanzado, casi llegando a la exposición, fue que logramos armar una especie de síntesis, ¿no? Esta es solo una de las categorías, que es la categoría transformar, ¿no? Ahí está el texto. Bueno, si quieren escuchar el texto también está el QR, porque lo grabamos en un estudio para poder generar esa accesibilidad. Y además de eso quisimos incorporar todas las autorías, por supuesto, y todos los títulos que a nuestro modo o desde nuestra perspectiva entendíamos que eran parte constitutiva y esencial de esa categoría. Fue así que llegamos a esta primera versión de la biblioteca. Es una versión que está hecha 100% por nosotros. Cada uno de esos objetos los construimos en espacios autogestivos, maricas, disidentes. Y esto fue más o menos la disposición que tuvo. El espacio que ven en la mitad es justamente transformar, y el espacio que se ve ya como una especie de casita de cartón es cuidar. Le pusimos así esa categoría. Todo lo que se ve ahí, dentro de ese espacio estaban contenidas cada una de las publicaciones. Era el único lugar en la exposición donde las personas se podían sentar, no había otro mobiliario más, ¿no? De hecho fue un espacio muy rico porque sucedieron muchas cosas ahí. No solamente pudimos activarlo de distintas maneras, sino que también el propio Centro Cultural dispuso el lugar también como un espacio de encuentro, principalmente de estudiantes.
secundarios, universitarios. Y la verdad es que quedamos bastante felices porque fue un espacio donde justamente se retomaba eso que tenía que ver con lo corporal, ¿no? Con lo más performativo y con esto de la asamblea, de la congregación. Pudimos realizar varios cruising de lectura marica con personas transmasculinidades que escriben y que quisieron compartir sus escritos, también con personas seropositivas, travestis, trans, y fueron instancias muy interesantes porque nos permitían también como seguir como fabulando un poco lo que se estaba convirtiendo este espacio. Si bien a la luz del tiempo yo ahora les puedo presentar una reflexión un poco más acabada, pero la verdad es que esto sucedía como en el transcurso, ¿no? Nosotros nos íbamos sorprendiendo todo el tiempo de las situaciones, de las cosas que se lograban realizar en este espacio. Luego, a propósito de otra comunicación que escuché por ahí, de pensar las palabras, ¿no? De pensar incluso los vocabularios, ¿no? Los alfabetos, ¿no? y esos modos de cómo nos comunicamos, es que armamos un glosario queer, un glosario que estaba muy apegado o que emanaba, surgía de las publicaciones. Lo que hacíamos era invitar a las personas a que se sumaran al espacio, pudieran reconocer los materiales, poder como tomar contacto con esos materiales y leerlos y conectarse con cada una de las palabras, con aquellas que no entendían, con aquellas que sí las sentían muy propias, con distintos tipos como de formas expresivas de cómo nos sentimos o cómo nos vemos entre nosotros o cómo nos articulamos. Y a partir de eso iniciamos iniciamos como estos ejercicios de glosario, como campos semánticos que nos permitían unir, no solamente como era un glosario de palabras sueltas, de palabras como disgregadas, sino que eran palabras que tomaban contacto con otras palabras, utilizando un simple hilo, ¿no? Que nos permitía generar justamente esa idea de campo semántico y de cómo una palabra dialogaba con otra, ¿no? Y cómo eso para alguien significaba algo en particular y cómo eso para otra experiencia era casi todo lo contrario, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de uno de los ejercicios que hemos hecho con el glosario. Es muy entretenido, muy lindo, porque si bien hay palabras que son efectivamente conocidas, es decir, no sé, erotismo es una palabra que no nos es ajena, pero la manera de describirla es algo particularmente interesante, ¿no? Porque ahí da cuenta, entonces, se subraya un poco todo el ejercicio de comunicación que nosotros queríamos hacer y que nosotros también además sostuvimos en nuestro manifiesto. Entonces, ese ejercicio de abrir un campo semántico y un léxico para la comunicación y los afectos era algo clave en esto, era clave. Entonces, por eso es que, por ejemplo, erotismo era la posibilidad de usar el cuerpo para fines coquetos. ¿Coquetos? Coquetos. No sé, coquetos. Ah, ya, ah, perfecto. Para fines coquetos, ¿no? Usar el cuerpo para fines coquetos, ¿no? Toda esa energía, ¿no? Que cada palabra como proponía era justamente la manera en como que queríamos que fuera el intercambio entre quienes nos visitaban y podían tomar contacto con estos materiales, ¿no? Entonces era un ejercicio súper lindo a mi modo de ver, ¿no? Que nos abrió no solamente nuestra cabeza, nuestra mente, sino que también
generó muchos diálogos intergeneracionales, ¿no? que era también algo que nos interesaba realizar. Luego otra deriva o otra parte que yo creo que también fue central en el proceso del proyecto, fue como ya consolidarnos como la biblioteca como una maniobra marica para resistir, ¿no? Para reexistir, ¿no? Y acá les quiero contar un poco acerca de las experiencias que tuvimos en residencias, en exposiciones y en algunos festivales a los que nos invitaron. Luego de Revueltas Gráficas, empezamos una residencia en el Centro Cultural de España, en Santiago. Fue un espacio que nos parecía contradictorio, pero aún así insistimos en quedarnos. Necesitábamos tener un espacio de reunión, no lo teníamos hasta entonces, ahora sí ya tenemos uno. Y nos pareció que era prudente tomar esa decisión. Y acá este espacio también nos permitió experimentar, ¿no? Continuar con esta noción de laboratorio que estábamos creando colectivamente, y además nos permitió focalizarnos y pensar que teníamos tres objetivos. Teníamos un objetivo que iba principalmente enfocado al archivo, a la definición de una colección. Otro tenía que ver con el espacio, la espacialidad, la accesibilidad, ¿no? Todo lo que donde se congregaba la biblioteca. Y por otro lado, las activaciones, ¿no? Cómo hacer vivir este espacio, ¿no? Cómo transformarlo en un espacio vivo. Y les voy a ir contando algunas breves cosas, porque no voy a alcanzar a contarles todo, pero algunas breves cosas de preguntas y problemas que surgieron en el transcurso de esta residencia. Partimos con colecciones. El trabajo colecciones fue un trabajo súper arduo, porque la verdad es que en este deseo de querer tener una objetualidad lo más diversa posible, nos dejó una tarea enorme, ¿no? Que era cómo catalogar, cómo pensar estos objetos, ¿no? Cómo pensarlos sin aplastarlos, ¿no? Sin, de nuevo, llevarlos a un lugar común, ¿no? Y eso todavía no lo tenemos resuelto, así que seguimos trabajando en ello. Hemos tenido algunos ensayos y errores, ¿no? sobre cómo avanzar en esa línea. Y además de eso, creamos este timbre, que puede ser algo muy, como muy pedestre, como algo muy cotidiano, pero la verdad es que para nosotros fue algo significativo, porque luego de la exposición que les mostré anteriormente, desaparecieron muchos objetos de la biblioteca. Nosotros sabíamos que eso podía pasar, ¿no? Que alguien, por querer quedarse con uno de esos objetos, se lo iba a llevar a sus casas. Entonces se nos ocurrió este símbolo disuasivo, que era dejar esta huella como recordatorio de que esta publicación, este objeto, este material, era algo significativo no solamente para quien lo estaba mirando en ese entonces, sino para otra persona. Entonces, es por eso que creamos este timbre y nos dimos la tarea de imaginar cómo timbrar objetos que eran intimbrables. No sé si se entiende eso. Lo que fue súper interesante también como desafío. Esta es una... sí. Esta es una de las fichas que usamos para la primera, que diseñamos para la catalogación de objetos. Como ven, es bastante tradicional. Sin embargo, en la medida que la hicimos y la pusimos a prueba, surgieron estas preguntas que aparecen descritas acá, ¿no? Como, ¿qué significa, por ejemplo, que una publicación no tenga autoría? Cuando viene de un espacio disidente, resistente, a veces es anónimo, ¿no? A veces no tiene ni siquiera una editorial, no aparece ni siquiera una seña posible, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿O qué significa, mejor dicho, ese lugar de no autoría dentro de una biblioteca, ¿no? Dentro de un proceso de catalogación? También, por ejemplo, ¿cuántos formatos conocemos?
¿no? Que vamos a entender por la palabra formato, además, que era algo muy como opuesto a lo que estábamos imaginando. También, ¿qué implica ser donante? ¿No? Una persona que se acerca y dona, porque además nosotros no compramos los objetos, nos llegan, nos regalan esos objetos, los donan. Entonces, ¿qué significaba esa donación para nosotras, para las personas que se acercan libremente a donar? ¿Qué responsabilidades conllevaba eso? Y también cómo podemos describir efectivamente, ¿no? ¿Qué palabras usamos para hacerlo? Como les digo, esto todavía sigue en curso, porque es como un proceso que no hemos terminado aún. Pero lo que sí fuimos indagando fueron en algunos juegos o nociones de cómo conectarnos con distintos públicos que nos permitieran conocer, ¿no?, toda su producción y invitarles a ser parte de la biblioteca. Estas son unas experiencias de buzonas, no sé cómo se traduce buzón, pero es como donde dejan las cartas, así, pero donde dejan las publicaciones. Y estas son buzonas móviles, ¿no? Si se fijan, adentro se puede ver alguna de las publicaciones con las fichas. Ese como cable rosa tiene un lápiz, las fichas están a un costado, ¿no? Pero además no solamente tuvo esta forma, sino que también en algún momento se transformó en una especie de torta, piñata, no sé cómo traducir eso, donde también tenía una ranura y donde era posible como depositar y guardar la publicación en este evento en particular para luego después abrirla y compartirla. Ahí se puede ver en acción. También otra dimensión, como ya les decía, tenía que ver con la espacialidad. Entonces, parte del laboratorio también incorporó la indagación en distintos objetos. Sabíamos que no podíamos poner nuestros objetos como contenedores, en plintos, en cajas, ¿no?, en vidrios, sino que tenían que tener otras condiciones. Así que empezamos a imaginar cuáles serían esas condiciones, ¿no? Y cómo construirlas. A propósito de eso, se generaron varios objetos que les decimos monstruos, monstruitos, y los monstruitos fueron siempre como una inspiración durante todo el proceso de investigación que llevamos adelante. Finalmente sabíamos que esos monstruitos iban a ser insuficientes, entonces terminamos diseñando un objeto móvil, ¿no?, porque necesitábamos en verdad guardar una colección que iba creciendo todo el tiempo. Así que construimos esta especie como de objeto plegable, ¿no?, que al cerrarse nos permitía guardar la colección y al abrirlo podíamos desplegarla. Y por último, ahí sí, ya la parte que tenía que ver más con las activaciones fueron distintos tipos de actividades, ¿no? Ahí ya teníamos muy claro que esta era nuestra consigna, que estas eran las palabras que queríamos utilizar para describir nuestro proyecto, y empezamos a diseñar una serie de oficinas, talleres sobre procesos colectivos, ¿no?, procesos de creación colectiva, principalmente orientadas a la conexión, ¿no?, a compartir distintas sensibilidades, a la elaboración incluso de publicaciones no convencionales, pero también otras que nos permitieran indagar en torno a las palabras, en torno a los abecedarios, ¿no?, a las formas que tenían esas distintas letras, y también algunas otras que fueran en la misma línea de insistir en la objetualidad, ¿no?, en qué manera mostrar nuestra colección. Este se llamaba Más allá de la heteroobjetualidad, que también fue parte de nuestra residencia.
Y en paralelo diseñamos una serie de convites, que eran convites, no sé, convites sí se entiende, ¿no? Sí. Convites maricas, que fueron espacios de feria donde distintos creadores traían sus objetos para venderlos o para compartirlos, además de música. Era lo más parecido a una fiesta, pero siempre con una idea de mantenerlo no tanto en la fiesta, sino como una fiesta laboratorio. Y así, bueno, varias personas fueron a presentaron sus proyectos. La idea era abrir también el espacio hacia proyectos afines, ¿no? Como por ejemplo estos que están acá, que fueron parte también de una indagación que hicimos, que se llamaba Archicam, ¿no? Que era como una cámara que husmeaba por los distintos archivos, en este caso Nia de Indias y Forever, artistas disidentes chilenes, y que a la vez nos iban presentando también sus obras y algunas otras experimentaciones más performativas en festivales y otros talleres. Voy a pasar rápidamente porque no me quedan muchos minutos, pero les quería contar sobre la última deriva, la última que tuvimos, que fue una participación en el MASPI en Sao Paulo. Nos llega esta invitación a ser parte de la exposición Historias LGTB QIA+, por parte de André Mezquita, uno de los curadores del museo. Inmediatamente empezamos como a imaginar de cómo íbamos a materializar ese espacio. No les voy a poder contar el detalle de cada uno de ese proceso, pero ya, como vieron, es largo, nos damos muchas vueltas, ¿no? Tratamos de socializarlo, de poner a prueba, de probar, tal como aparece acá en esta fotografía, donde ya empezamos a imaginar la espacialidad con los objetos más cotidianos que teníamos a la mano, ¿no? Como volver nuevamente a presentar la colección, ¿no? Qué objetos iban a sostener cada uno de los objetos, sí, los soportes que iban a sostener cada uno de los objetos, ¿no? De la biblioteca, pero además de eso logramos viajar varias de las personas del colectivo porque teníamos ganas no solamente de participar en la exposición, sino también tomar contacto con otras experiencias que desde nuestra perspectiva nos parecían significativas y eran grandes oportunidades y aliadas, ¿no? En este deseo de seguir imaginando una biblioteca queer, como lo fue, por ejemplo, el Museo de la Diversidad Sexual en Sao Paulo, donde organizamos una oficina, ¿no? De traducción del bayubá al chileno marica, y entonces una vez más llegamos a la noción del glosario, a la noción de las palabras, a la comunicación, al intercambio de afectividades, de sensibilidades. Esto que ven ahí era finalmente cómo se materializó ese nuevo diccionario, ¿no? Que es una publicación que es parte de nuestra colección. Pero también pudimos ir a visitar Acervo Bayubá, también en Sao Paulo, conocer todo el trabajo que se hace ahí, el archivo, los modos de resistencia, de la memoria disidente, que lleva Marcos con su equipo. Fue muy interesante este intercambio porque todas las dificultades que nosotros habíamos experimentado en 2 años, ellos lo habían experimentado en 15, ¿no? Entonces era, bueno, esto no se va a acabar, ¿no? Como es entender que esa duda y esa dificultad iba a ser persistente, ¿no? Y se iba a quedar ahí con nosotros. Teníamos que entenderla nomás. También organizamos otra oficina de contagio gráfico con Parquiño Gráfico en Casa do Povo. También fue otra experiencia increíble porque ahí nos pudimos conectar con artistas de Argentina que también son amigues, que es archivo, o sea, son serigrafistas queer, ese es su nombre. Y bueno, finalmente, luego de toda esta gran deriva, logramos plasmar, ¿no? Logramos
plasmar, ¿no?, cómo momentáneamente se vería la biblioteca queer en el MASPI. Como ven, era bastante maximalista, es decir, como no resumimos nada. Pusimos todo ahí, todo muy visible, todas las publicaciones, todos los procesos. Y en algún minuto, déjenme decirles que sentimos un poco de miedo, ¿no? Porque mirábamos para el lado y en la siguiente sala era un cubo blanco. Con obras distanciadas de 60 centímetros en 60 centímetros, y para nosotros eso era rarísimo, ¿no? No estábamos acostumbrados a eso. Entonces sentíamos que o nos querían o nos odiaban, ¿no? Como esa era la sensación que teníamos todo el tiempo. Finalmente nos quisieron, no sé si todos, pero nos quisieron. Y pudimos mostrar la manera en que nosotros deseamos y la manera en que colectivamente habíamos construido esta biblioteca, ¿no? Como ven, la biblioteca es un laboratorio en sí mismo, se despliega siempre de maneras diversas y va a depender también del contexto, del lugar, de las conversaciones. Para finalizar, les muestro acá algunas fotografías, ¿no?, de otra oficina que hicimos. Trabajamos muchísimo esos días en Sao Paulo. Una oficina que hicimos también en el MASPI, que era el cuerpo mutante. También fue una locura, después les puedo contar el detalle si a alguien le interesa, pero la verdad es que ocupar esas máquinas para fotocopiar el cuerpo en el museo fue un tema, fue un tema importante, ¿no? El desnudo, el cuerpo, ¿no?, la exposición, todo eso fue un tema, ¿no?, que bueno, a nuestro favor resultó bien, ¿no?, y el museo se lo tomó bien, pero siempre estábamos bordeando un límite que era o molesto, incómodo, pero sin embargo logramos salir adelante. Y ahora sí, para cerrar, solo compartirles que el cierre de nuestra residencia, en el cierre de nuestra residencia pudimos crear un podcast con solo 3 capítulos. Es un podcast que dura 10 minutos, no es una gran conversación ni nada, pero busca también seguir fabulando en torno a estas conversaciones que ya les comentaba que tuvimos durante todo ese tiempo. Y nos queda también, bueno, grandes preguntas y desafíos, por eso es que también traigo esta otra imagen, que es una publicación de Silvio Lang, un gran amigo argentino, que nos regaló su publicación y viene dedicada, ¿no? Entonces aquí hay un paratexto que para nosotros es significativo, ¿no?, que es otro espacio a indagar dentro del contenido de esa colección, la riqueza y el contenido de esa colección. Que solamente para cerrar les comparto nuestras redes sociales, las mías también en caso de que quisieran conectarse, pero principalmente el Instagram de la Biblioteca Queer y por supuesto el correo. Actualmente estamos trabajando, como comentaba Débora, en nuestra plataforma digital. Todo esto va a tomar esa otra forma, esa otra espacialidad y lo tenemos que resolver este año. Así que eso es el siguiente desafío, ¿no?, que nos toca enfrentar para seguir viendo, ¿no?, como de qué otras maneras expansivas, reverberantes, sensibles tiene este proyecto en conexión con otros, con otras, con otros, pero también ante la urgencia de seguir elaborando discursos de resistencia en nuestra memoria, en nuestros cuerpos y en nuestra experiencia. Así que muchas gracias.